¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Listos? Hoy día estamos 20 de abril de 2021. ¿Ya? Todavía los sobrevivientes aquí, más allá de la cuestión política y todo, hay que cuidarse. Eh, si en algún momento se creía que estábamos en lo más alto del contagio COVID, en el Perú, lamentablemente siempre se pueden dar peores noticias, ¿no? El día de ayer escuchaba que estaba informándome un poco y hasta el día de hoy cuando se ha evaluado más o menos la cantidad de muertos lamentablemente en el Perú, de cada 200 personas uno ha desaparecido. Ese ha sido el COVID, ¿no? Entonces, eh, profe, pero tanto puede ser la enfermedad. El problema no es ello, el problema son más cosas. El problema es cómo estamos estructurados, si funciona o no funciona el Estado. Eh, Estamos en una sociedad en la cual a veces me salvo yo primero es lo más importante, insulto yo primero es lo más importante, y no a veces se vela pues por lo, ¿cómo se llama? Por la sociedad como tal. Y yo lo único que les puedo decir es velen por su familia, velen por su familia, apoyen a su familia. El día que tengan algunos problemas, quien va a estar a tu costado va a ser tu familia, ¿ya? Puedes tener amigos por todos lados, pero papá y mamá son cosas diferentes, son como dirían otro lote, ¿ok? Vamos entonces a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Ahí están? ¿Sí? ¿Me han estado escuchando? ¿Alguien, alguien ha lagrimeado por ahí? Eh, y bueno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo salimos de la clase anterior? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo ya se recuperaron de la clase anterior ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todavía siguen en shock? Ya. Profe, no, fue demasiado bravo la clase pasada, profe. Destruyó mi infancia. Este, dejemos de lado lo político, ¿ya? Aunque en historia es difícil de alguna manera relacionarlo a política, ¿no? Pero bueno, dejamos de lado un poco de repente estas posiciones, ¿no? Lo principal para mí es tratar de entender la historia, ¿ya? Lo principal, a partir de ello, tratar de empezar a construir. Eh, a ver, ¿qué les puedo decir en primer lugar, no? Vamos a recordar algunas cosas para sobre eso volver a imprimir. Pregunta, en el Perú, en Lima fundamentalmente, ¿la aristocracia criolla estaba totalmente a favor de que San Martín ingresara al Perú y a Lima? ¿Sí o no? No, 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 no estaba de porque no le acuerdo. convenía que no, Perú esté libre. Ya, no le convenía. Oye, pero mi hermano, que enseña historia universal, ¿ya? Él me decía que en el caso de los norteamericanos, por ejemplo, ¿ya? Los norteamericanos, a la primera que los tocaron, le dijeron, bueno, ustedes de ahora en adelante son solamente mercado de Inglaterra, no pueden llevar a cabo la producción de tintes, de hierro, no pueden ni siquiera comercializar su azúcar sin pasar por el Estado. A la primera que le hicieron eso, inmediatamente llevaron a cabo su gran revolución que terminó pues en un proceso independentista. ¿Por qué allá sí y por qué aquí no? Si allá ni siquiera habían llegado pues a un gran imperio, saqueado pues las riquezas, no, 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 lo que encontraron fundamentalmente fueron a los pieles rojas, que no es por denostar, no, no es por señalar que sean menos, pero no tenían la complejidad de lo que había sido la sociedad incaica. Entonces, ¿por qué por allá sí y por acá? Por acá no. ¿Qué diferencia había entre el colono norteamericano y tu aristocracia criolla? ¿Había alguna diferencia o no? ¿O eran iguales? ¿Sí? Profe, el profesor creo que nos dijo que anteriormente a eso habían llegado migradores de Inglaterra y Claro, migrantes. ahí estaban comenzando a, digamos, fabricar sus propios productos Ujú. y, y Inglaterra, al saber eso, fue a colonizarlos. Y no querían Ya, que ellos surjan como industria, tal vez, y por eso prohibían todo. ya, ya, ok, ok, ok.
Claro, claro, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? O sea, en Norteamérica el que está llegando es este, el que llega a Norteamérica es un colono, ¿ya? Que viene de todo lo que ha sido la persecución, ¿ya? La persecución, religiosa. Gran parte de ellos son, protestantes, pero gran parte de estos protestantes se han ido inclinando a la parte, pues, pro burguesa, ¿no? Entonces, el que llega a Norteamérica es un burgués, ¿no? Y tiene que empezar de cero y está tratando de crear industria, producir tintes, inclusive algunos de repente tomar tierras y llevar a cabo su gran producción azucarera. Está empezando en la llamada agroexportación. En el Perú también había agroexportación azucarera en la zona de la costa norte. El único gran problema es que gran parte de cómo ellos se entendía, ¿ya? El sector social que estaba aquí en el Perú, era un sector más anclado a España, entendiendo que todos sus privilegios dependían de mantenerse bajo la relación con España. En cambio, en el caso de Norteamérica, ellos entienden que no es que ellos, sus privilegios, o bueno, que sus beneficios vienen por ser aquí, ¿no? Ser colonia de Inglaterra, sino que ellos se entienden como ingleses. Y al entenderse como ingleses, entonces ellos lo que señalan es que debe haber pues una mayor igualdad sobre ellos, ¿no? Entonces, son dos concepciones diferentes, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, no solamente es de repente cuántas riquezas tienes, sino también tiene que ver con el tipo de mentalidad, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Ahora, con todo eso no quiere decir pues que lo mental es lo más importante, sino que también tiene de alguna manera su sustento pues económico, ¿no? En el caso de los norteamericanos, lo que estaban buscando era hacer empresa, ¿no? Y por aquí, profe, por aquí lo que se estaba buscando era mantener ya las relaciones económicas que venían desde la época virreinal y no se quería cambiar eso, ¿no? Entonces, eso era lo lamentable. Lo lamentable es que tenías una suerte de élite intermediaria y que entendía que solamente sus beneficios dependían de ser colonia de aquí de los españoles. Y cuando en algún momento ya no les quedó de otra, bueno, lo aceptaron a regañadientes, y bueno, en ese momento sacaron en ese momento su bandera, y dijeron, no, yo siempre he sido independentista y todo ello, pero en realidad era para reacomodarse al nuevo contexto. Profe, entonces, eso quiere decir que con virreinato, ellos tenían presencia. De alguna manera habían sido golpeados por las reformas borbónicas, pero sin virreinato ellos iban a seguir teniendo presencia política. Ese era uno de los grandes problemas, ¿no? Y eso va a ser uno de los grandes problemas en el Perú. Profe, ¿se parece al día de hoy? Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Ya? Pero bueno, ¿no? Yo te estoy hablando de esta época, por si acaso, ¿no? Ahora, ¿qué más? Cuando San Martín llegó a estos territorios, San Martín quería terminar con todos los criollos, quería arrasar con todos los criollos, venir con los montoneros, los esclavos y destruirlos. ¿Ese fue el objetivo de San Martín? ¿Sí? A ver, una voz femenina por ahí. Señoritas, ¿ya? Ustedes también han estado presentes en la clase. Vamos, díganlo, no hay un problema. Con sus palabras, ¿ya? Nadie es dueño de la verdad aquí, ¿ya? Vamos, con sus palabras. Pregunta, ¿San Martín lo que quería era eso? ¿Arrasar con todos? ¿Alguien por ahí? A ver, vamos a utilizar la dedocracia. A ver, Cristel Alvarado Peña. ¿Estás ahí? ¿Sí? Cristel, nada. Que está tomando desayuno. A ver, otra señorita, ¿ya? Ana Paula Calero Facundo. Ana Paula, ¿me escuchas? La respuesta es simple, sí. Profesor, yo le puedo responder. Creo, A ver, para dime, mí dime. San Martín quería lograr la independencia americana. Ya, pero él quería arrasar con todos, quería llegar así, terminar con todos, o su objetivo era pactar. Su objetivo era pactar. Claro, ¿no? Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eso era, ¿no? O sea, lo que San Martín quería era pactar, conciliar,
¿ya? Entonces lo que quería hacer con su ejército, con toda la gente que se sumara, era presionar y que el sector criollo finalmente, ¿no? Al estar entre la espada y la pared dijera, bueno, está bien, acepto la independencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería San Martín. Ahora, ¿eso lo hace bueno, lo hace malo? No, pues porque en la historia ya te dije que no existen ni buenos ni malos, ¿ya? Entonces, esa es una visión, pues, un poco fantástica, ¿no? Lamentablemente, utilizado el día de hoy también en política, ¿no? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? En realidad, cada uno de ellos tiene intereses. Entonces, el pintar aquí, ¿no? El mundo de manera dicotómica, el pintar el mundo simplemente que uno es blanco, el otro es rojo, y si tú votas por el blanco, entonces estarás con el rojo, si votas por el rojo, estarás contra el blanco. Este, en el mundo hay colores, señores. Lamentablemente estamos en un contexto particular en la cual las cosas están encrespadas entre la misma familia, están que se pelean. Abrázalo, es tu papá, es tu mamá, no estás de acuerdo, pues cada uno tiene su propia postura política, pero tranquilo, ya tranquilo. Entonces, a lo largo de la historia también vamos a ver esto que van a ser los intereses, ¿ya? Los intereses de cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, profe, pero esta gente de Lima no quiere independencia. ¿El problema cuál es? El problema es, si para ti ha sido muy chocante, es porque a ti te han contado otra historia, pues. A ti te han contado una historia donde todos los peruanos nos uníamos, todos los peruanos peleamos contra los españoles, y eso no ocurrió. En realidad, entre los mismos peruanos estábamos peleando, ¿ya? Con el objetivo, ¿ya? Uno, de mantener el virreinato y el otro de poder lograr la independencia. Y cuando en algún momento a cualquiera de los dos sectores le preguntas, oye, ¿qué es el Perú? No, te puedo decir que es España, pero no sé qué es el Perú. No había una concepción de nación. En la nación, lo que es el Perú, se va a ir formando. Inclusive hasta el día de hoy todavía tenemos problemas para poder llevar a cabo una concepción de nación. Todavía, ¿ya? Lamentablemente a veces tu nación termina en un ceviche, termina a veces pues en un pisco sour, pero ese pisco sour a veces no se conoce en otros lugares, ¿ya? Profe, usted es malo, le gusta destruir a mi nación. No, ¿cómo voy a destruir algo que todavía no hay? Entonces, bueno, entonces teníamos problemas, ¿no? Para poder entender, ¿no? San Martín tiene intereses, tiene objetivos, y el objetivo es consolidar fundamentalmente la independencia de Buenos Aires y también la independencia de Chile. Por eso que San Martín desde un inicio está llevando a cabo este tipo de reuniones, ¿no? La conferencia de Miraflores, la conferencia de Punchauca, y en esas conferencias lo que se busca es conciliar. San Martín tiene una propuesta que es la monarquía constitucional. Pregunta, cuando San Martín plantea que se debe establecer una monarquía constitucional, lo que San Martín quiere en el Perú es que siga habiendo una monarquía como si fuera pues Europa, una suerte de monarquía absolutista. O sea, en realidad San Martín es un traidor al proceso de independencia, ¿sí? ¿Eso es lo que quiere San Martín? No, pues no, 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 no. Cuando San Martín propone una monarquía constitucional, lo que él quiere nuevamente es hacer una conciliación. ¿Y la conciliación entre quién? Entre aquel sector que no ve su realidad de otra manera que entendiendo que esto se tiene que seguir relacionando a España. ¿Y por qué? No porque ellos amen a España, sino porque producto de estar relacionado a España mantenían sus privilegios, privilegios comerciales, privilegios a nivel de títulos nobiliarios, privilegios a nivel de las posesiones territoriales, las propiedades que tenían en ese momento, que eran reconocidas por el Estado, aquí por el Estado virreinal. Entonces eso, lo que querían ellos era mantener entonces su estatus económico, social, político. Por eso que no veían de otra manera, aquí no se veían de otra manera que no siendo colonia. Por el otro lado, lo que tienes entonces es otro sector que lo que está buscando es independencia, pero de alguna manera bajo los intereses de Buenos Aires, de Valparaíso, pero también hay algunos sectores, principalmente en provincias, que están buscando que haya una cuestión mucho más equitativa, mucho más igualitaria. Ahora, eso no quiere decir, ya eso no quiere decir que todos en este momento estén buscando la libertad total del hombre. No, 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 eso no ocurre. Todavía hay muchas ideas conservadoras en esta época. Por ejemplo, nadie va a discutir en este contexto la labor de la iglesia, nadie va a discutir el credo católico.
O sea, con independencia o sin independencia, la Iglesia Católica va a quedar ahí, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Profe, no, pero usted no puede hablar así. Mi abuelita está escuchando la clase, está con su rosario en la mano, está temblando. Este, no, es que yo te estoy diciendo lo que ocurre, ¿ya? Ahora, finalmente, San Martín aprovechó, aprovechó que en ese momento se va la Serna hacia el Cusco y San Martín ingresa a Lima. Y cuando San Martín ingresa a Lima, San Martín se encuentra con el miedo, pues, en Lima, ¿da? El temor en Lima. En Lima es terrible en ese momento, ¿no? La gente está, no, imagínate, ¿no? Lo que estaba pensando, ¿no? Ahora vienen, ¿no? Los esclavos, son soldados de San Martín, no, seguro que van a ser como los haitianos, nos van a descabezar, nos van a sacar los ojos, se van a comer a nuestros hijos, ahora va a venir el indígena, ese indígena viene a quedarse con nuestras propiedades, todo esto era nuestro, ahora va a reclamar, Lo que pasa es que cuando se da ese miedo se da producto de que muchos de los que han estado fundamentalmente en torno a esta aristocracia limeña, al haberse beneficiado de lo que había sido el virreinato, también se han beneficiado de la explotación de ese indígena, también se han beneficiado de la explotación de ese esclavo. Entonces, le tienes miedo a aquello que en algún momento tú lo tenías sometido. Entendías que jamás iba a revelar, entendías que siempre iba a estar bajo esa condición, entendías que él simplemente había nacido para ser tu peón, para ser tu sirviente. Pero en algún momento se levantó, pues, en algún momento te dijo, así no son las cosas. Y ese sí es, eso sí es para temer, pues, ¿no? ¿Ya? Imagínate, ¿no? Un día tú estás comiendo, tu perrito le da las sobras por ahí de repente, y un día eso, tu perrito se levanta y dice, oye, ¿qué pasa pues? ¿Yo no me puedo sentar aquí? ¿Ah? Yo también, yo también tengo derechos. Tú lo vas a mirar y vas a entrar en crisis, ¿no? Algo así, ¿no? Ya. Pero, no, ahí está. ¿Entiendes entonces por qué la gente entró en pavor en Lima, ¿no? Entonces, San Martín aprovecha todo ello para qué? Para ingresar en ese momento a Lima. Entonces, él ve de noche cómo está el miedo, él ingresa aquí de manera oculta, ¿no? Todo ello. Y al otro día, ya cuando ingresa, San Martín entonces ya convoca a los vecinos notables y los vecinos notables por temor, pues en ese momento no solamente a perder sus privilegios, sino al ingreso de las montoneras, en ese momento, bueno, deciden apoyar a San Martín. Algunos inclusive se vuelven acérrimos, ¿no? De San Martín, ¿no? Le dicen, no, San Martín, yo siempre creí en ti, ¿no? Yo siempre estuve contigo, ¿no? Yo me imagino que en este proceso electoral debe haber algo similar, ¿no? ¿Ya? Entre los dos candidatos no suman ni el 30%, pero habrá gente que en este momento se le acerque a ambos lados y le diga, oye, pero yo siempre creí en ti, ¿no? Yo siempre estuve contigo, ya, yo marqué por todos estos símbolos y nunca lo hizo. Profe, me está diciendo que hay gente que se sube al coche nomás. ¿Tú qué crees? Ya, profe, ya. Sabe, profe, me está atacando. No te estoy atacando, te estoy diciendo simplemente. Estoy señalando qué pasa con San Martín en ese momento. Profe, pero al final San Martín dio pues su proclama de la independencia con un montón de gente. Mira aquí el cuadro, tanta gente está postada pues aquí en los balcones, en los techos, no cabe ni una aguja. Pregunta, ¿así fue la proclama de la independencia tan multitudinaria? ¿Así No, fue? profesor. Así no fue. Recuerda que este cuadro es del año de 1921. Es un cuadro alegórico mandado a hacer por el señor Augusto B. Leguía para conmemorar el centenario de la independencia. Profe, pero yo, yo he dibujado este cuadro, profe. Yo lo he pintado, inclusive no necesitaba una imagen, profe. Yo me lo sabía de memoria, profe. Ni Que, cuatro as- gatos había cuando proclamó la que independencia. así fue. No, no que no hubiera ni cuatro gatos, ¿no? Habría por lo menos, ponle pues unos 150 personas, ¿no? 200 personas apostadas en torno a San Martín, no más, pues, no más, ¿ya? Era algo así como, este es el Capitán Topa y aquí están todos los niños, ¿no? En Junior Express, algo así. Ya, profe, ya, entonces así era, pues, ¿no? Ya, o sea, no había tanta gente, ¿no? En realidad, ¿no?
Profe, ya, ya, deje de hacer bullying al Perú. No, te estoy señalando lo que hemos visto, ¿no? Entonces, para poder entender lo próximo, ¿no? Pregunta entonces, basado en ello, ¿qué entendemos por San Martín? Este cuadro nos ejemplifica algo. San Martín es una suerte de Mesías. Estos son sus apóstoles, ¿ya? Todos estos son sus apóstoles y San Martín es su Mesías. ¿Tú podrías entender a San Martín mujeriego? No, no, de ninguna manera. ¿Tú podrías entender a San Martín, no sé, matando a alguien, ¿ya? Con una espada, ¿sí? En ese momento con un arma de fuego. No, porque esa imagen no está en tu cabeza, de ninguna manera, ¿no? Yo no me imagino a San Martín ni siquiera como un humano normal. San Martín es un Mesías. Él levantó las manos y dejó caer el Espíritu Santo de la independencia sobre todo el Perú, ¿no? Pero esa es la imagen que te ha vendido. No te estoy mintiendo. No, profe, pero no. ¿Recuerdas tu colegio? ¿Recuerdas primaria? ¿Recuerdas primaria o no? ¿Sí? ¿Recuerdas las actuaciones por 28 de julio? ¿Sí? ¿Por fiestas patrias? ¿Recuerdas o no recuerdas? Profe, ¿verdad, no? Claro, si había actuación, si había algunos niñitos que hacían de San Martín. Claro, todos peleando por ser San Martín. Hasta que finalmente ¿no? La profesora o el profesor le decía, ya, tú vas a ser San Martín. Y ese niñito iba a su casa y le decía, mamá, me han elegido para poder yo hacer de San Martín. Su mamá lloraba. Su mamá entraba en, ¿no? No, mi hijo es grande, es mi hijo. Ese es mi ya, ese es mi hijo. Ya. Los otros niños, no, pero yo también quería San Martín. Ya, tú vas a ser soldadito de San Martín, ya. ¿No? Profe, ¿verdad, no? Me hacían mi patía con betún, profe. Claro. ¿Recuerdas o no recuerdas? Ya, profe. Ya. Entonces, claro, San Martín era lo máximo, ¿no? Era el máximo símbolo para entender el proceso de la independencia. Pregunta, ¿y era tan idolatrado como San Martín Bolívar? ¿Sí? ¿Alguien se peleaba también por ser Bolívar? Profe, en Venezuela, allá en Venezuela me imagino que sí, pues. Estoy hablando de Perú. Profe, creo que no. Yo ni siquiera me contaron sobre Bolívar. Ya. Entonces, para que veas, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Aquí más que datos te estoy señalando, ¿ya? Algunas cosas que había que complementar de la clase pasada para poder entender entonces cómo así se va a establecer el Congreso Constituyente, cómo así va a llegar Bolívar. Durante el protectorado San Martín está llevando a cabo expropiación de bienes. ¿Qué? Sí, está expropiando bienes de la aristocracia criolla. No, profe. Entonces San Martín era rojo, pues, profe. Era terruco. ¿Por qué? Porque está expropiando, pues, profe, así no es. Pero ¿por qué está expropiando? Porque tiene que financiar en ese momento su campaña militar en el Perú. Cuando San Martín proclama la independencia es en Lima. Recuerda que ya te dije que todo lugar donde llegaba el ejército libertador proclamaba independencia. Uno de los primeros lugares donde se proclama independencia es en Supe, en 1819, con un señor que se llama Lord Cochrane. Pero entonces, en el caso de San Martín, durante el protectorado está expropiando porque necesita financiar su campaña. Profe, pero usted no dijo que lo habían financiado los de comerciantes de Buenos Aires, los comerciantes de Valparaíso. Sí, habían financiado su llegada al Perú. Una cosa es tu llegada al Perú y otra cosa es financiar todo el proceso. Profe, entonces va expropiando bienes. ¿Dónde va a descansar el libertador? ¿Ya? ¿De dónde se van a alimentar las personas que forman parte de su ejército? Entonces se va a tener que obligar a la aristocracia que ellos tengan que costear. A eso agrégale que ya la aristocracia estaba costeando el apoyo al sector realista. Entonces esto es un caos, pues, ¿no? Ahora, cuando San Martín ingresa a Lima, entonces es una Lima en la cual mucho apego a San Martín no hay, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
San Martín ha evitado que las montoneras ingresen a Lima y destrocen Lima. Entonces, así se establece el llamado protectorado. ¿Ya? San Martín establece una suerte de igualdad a través de su documento, del documento normativo que se llama el Estatuto Provisorio. San Martín establece, por ejemplo, que de ahora en adelante todas las personas serán iguales. ¿Ya? Todas las personas serán iguales, no todos los hombres son iguales. Pero realmente en el Perú se había logrado la igualdad. O sea, San Martín dice, de hoy en adelante todos somos iguales. Y porque San Martín lo dijo, entonces en todo el Perú de ahora en adelante todos se entendían iguales. ¿Sí? Iba a haber esa tolerancia al otro. Profe, ni al día de hoy existe eso. Ni al día de hoy. Entonces, profe, solamente era un enunciado, pues. Ahora, no está mal. Está muy bien que se haya finalmente establecido en una cuestión normativa. El problema es cumplirlo. Es como en el caso del Perú, ¿no? En el Perú dicen, a ver, ¿no? Se va a luchar contra la delincuencia. Sí, pues suena bonito, ¿no? Sí, suena bonito, pero a ver qué has hecho contra ella, ¿no? Entonces, pero bueno, era algo declamativo, algo interesante para su momento. Pero San Martín ya tiene problemas durante el protectorado. ¿Y qué problemas tiene San Martín? El problema fundamental de San Martín es que se está quedando sin financiamiento. Profe, pero no dijo que había expropiado. Sí, había expropiado, pero no puede expropiar en grandes cantidades. No puede meterse totalmente con el sector aristocrático criollo o costero. Motivo, porque San Martín está buscando que ellos concilien. San Martín está buscando que ellos lleguen finalmente a aceptar el proyecto de San Martín y finalmente que ellos se declaren independientes. Pero si San Martín les va a expropiar y todo ello, lo que va a causar es rechazo. Por eso que San Martín lo que en ese momento trata de hacer es evitar tantas expropiaciones. ¿Ya? Por ejemplo, con la iglesia no se va a meter de ninguna manera. Y es así que van a haber pues aquí deudas. Deudas, pero si San Martín, claro, tiene deudas. Deuda, por ejemplo, con el señor Cochrane. Cochrane no ha venido gratis. Cochrane ha venido contratado. Le vas a tener que pagar por su presencia aquí en el proceso de la independencia en el Perú. Y cuando en algún momento aquí no le dejaron de pagar y la deuda empezó a crecer de gran manera, entonces en algún momento Cochrane agarró 2 barcos en el Callao y se fue. Profe, ¿para qué? Con esos barcos se cobró lo que le debían, pues. Entonces, por eso que Cochrane, que San Martín, digo, finalmente nombra a otro en reemplazo de Cochrane, que es Guise, ¿no? Y es por eso, eso venía en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, ese es el protectorado de San Martín, está con problemas, ¿no? Por eso que ante esos problemas toma 2 medidas. La primera medida es enviar a su ministro de Relaciones Exteriores, García del Río. ¿A dónde lo envía? Lo envía a Inglaterra. Lo envía a Inglaterra, bueno, a Europa, ¿no? Lo envía a Europa. ¿Para qué? Para 2 cosas. Uno, el préstamo y 2, conseguir un rey para el Perú. No consiguió los dos. ¿Qué consiguió? No consiguió. ¿Consiguió el rey o consiguió el préstamo? El préstamo. Consiguió el préstamo. ¿Ya? Consiguió el préstamo. El problema es que ese 100% del préstamo no va a llegar el 100%. Va a llegar el 40% aproximadamente. Eso está en el libro de Alfonso Quirós en Historia de la Corrupción en el Perú. Profe, ¿pero qué? ¿No llegó el total? No, pues no. Ahora, pero ese 40% ni siquiera llegó durante el protectorado. ¿Cuándo llegará, profe? Llegará recién durante el Congreso Constituyente, o sea, más adelante. Por eso que ante esos problemas, San Martín decide ir al norte, pues, a llevar a cabo la entrevista de Guayaquil. En la entrevista de Guayaquil se reúne San Martín y Bolívar. Se reúnen a solas, ¿ya? Se reúnen a solas, San Martín y Bolívar. O sea, realmente que lo que ellos están discutiendo es difícil que pueda salir, ¿no? De ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que ellos finalmente plantearon? Por una carta de Sucre, donde Sucre explica qué es lo que se ha tratado en esa entrevista de Guayaquil, ¿no? Ahora, ¿qué se ha tratado en la entrevista de Guayaquil? El apoyo militar. Ahí algunos señalan que Bolívar le señala pues a San Martín, 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento, no pueden haber 2 libertadores de esos territorios. ¿Ya? Eso es lo que se le señala. Entonces, profe, ¿pero se dio eso? No, finalmente no se dio, pues.
es posible que no, es posible que eso haya sido una suerte de chisme histórico, hasta donde sé, ya, no se corrobora por San Martín y Bolívar, pero bueno, ahí está, ¿no? El chisme histórico. ¿Qué más? Al final, no te digo, pero que eran amigos, aquí se veían todos los días, pero no, eran de alguna manera personajes muy cercanos, ¿ya? Entonces, realmente pelea entre los dos no hay, ¿no? Lo que sí, no hay acuerdos. Ah, eso es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Otra, ¿no? Una cosa es que de repente sea una persona cercana, otra cosa es que esté totalmente de acuerdo con ella. Por ejemplo, la forma de gobierno. San Martín habla de una monarquía constitucional para el Perú, mientras Bolívar, ¿qué te señala? Bolívar te dice, no, no, no. En el Perú, ¿ya? En el Perú lo que debe haber, ¿qué cosa es? Es una república, pero Perú debe ser parte de un proyecto mayor. Bolívar tiene un proyecto más a nivel continental, ¿ya? Mientras San Martín está hablando de la independencia, Bolívar está hablando de un proyecto mayor. Por eso que no tampoco llegan a un acuerdo. La Gran Colombia, la Confederación Hispanoamericana, que más adelante lo va a plantear. Profe, ¿qué más? La situación de Guayaquil es otro caso. Profe, ¿qué pasa con el caso de Guayaquil? La Gran Colombia reclama, ¿ya? El control de Guayaquil, Perú reclama el control de Guayaquil. Ahí también, entonces hay problemas, ¿no? Finalmente, entonces, al no brindarse el apoyo de Bolívar a San Martín, entonces Bolívar, ya entonces San Martín, decide entonces finalmente abandonar el Perú. Pero antes de abandonar el Perú, va a convocar al Congreso Constituyente. ¿Ya? Entonces así, entre 1822 y 1823, se va a establecer finalmente el Congreso Constituyente. ¿Ok? Este Congreso Constituyente está dando nacimiento a la República. O sea, si te preguntan en algún momento en qué momento nace la República en el Perú, la República Peruana nace con el Congreso Constituyente de 1822 a 1823. Su presidente provisional se llamó Toribio Rodríguez de Mendoza. Él es el que organiza, ¿no? Establece las bases para todo esto. Pero quien va a presidir el primer Congreso Constituyente será un señor que se llama Javier Luna Pizarro, su vicepresidente, el señor Manuel Salazar Ibaquíjano, su secretario, el señor José Faustino Sánchez Carrión, el solitario Sayán. Recuerda aquel que se había opuesto al proyecto de San Martín, ¿sí? Al proyecto de la monarquía constitucional. Él proponía una república, ¿no? Ahora, este Congreso Constituyente, ¿quiénes lo integran? Está integrado en aquel momento, y eso ha sido pregunta, examen, misión, ¿ya? Está integrado en aquel momento por profesionales, por miembros del ejército, que para ese momento todavía no hay profesionalización del ejército, ¿ya? Todavía no. Y por otro lado también están los comerciantes, ¿ya? Profesionales entonces, miembros del ejército y comerciantes. Ellos son los que van a componer este primer Congreso Constituyente. A nivel de los profesionales, ¿ya? Hay tres bloques de profesionales. El primer bloque, la mayoría, ya el mayor número, son clérigos. Profe, pero el clérigo es un profesional, claro, es un teólogo. O sea, no te estoy hablando de cualquiera, no te estoy hablando de aquel que saca su parlante, ¿no? Dice viva Cristo y ese tipo de cosas en el mercado. No, no, no te estoy hablando de él. Ya, profe, suave, profe. Mi vecina ya me va a agredir. Ya, pero no te estoy hablando de él, pues, ¿no? Ya, te estoy hablando de quién, te estoy hablando de un teólogo, alguien que se ha formado en filosofía, en escolástica, estudiado en San Marcos, ¿no? Y todo ello, ¿no? Entonces, estoy hablando de él, ¿no? Entonces, ese grupo de profesionales está ahí, ¿no? El más claro ejemplo de ello será el presidente del Congreso Constituyente, el señor Francisco Javier Luna Pizarro. ¿Quién más, profe? También encontramos en el segundo bloque a los abogados, el otro grupo de profesionales, ¿no? La primera mayoría son clérigos, ¿ya? Teólogos. El segundo bloque son los abogados. Profe, entonces por ahí ya, ya vamos mal, ¿ve, profe? Si esa gente no tiene alma, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Te estás metiendo con algo así. Y en tercer lugar están los médicos. ¿Ya? En tercer lugar están los médicos. Entonces, esos son los tres grupos de profesionales que están presentes en este Congreso Constituyente. Hasta ahí, ¿se me va entendiendo? Sí, ¿Estamos profesor. bien?
¿Sí? ¿Sí? Te vas Sí, riendo, vas profesor. entendiendo, vas renegando, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí, yo recuerdo a los alumnos cuando era clase presencial, la gente se reía, se molestaba, ¿no? Ya uno empezaba a hablarle de todo esto y se reía, pero al final salía con una cuestión de que me han engañado, ¿cómo es posible? Y se conjugan dos cosas, ¿no? Una, eh, te suena divertido. Dos, te sientes estafado, pues, ¿no? Hay una contrariedad, ¿no? O no sé, ustedes dirán. Ya. Y algunos alumnos han empezado a escuchar las clases con su papá, con su mamá, ¿no? Con su abuelito, ¿no? Por ahí de repente, ¿no? Ya, ya. No es divertido, profe, es triste. Bueno, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, eso es cómo se va configurando este Congreso. Ahora, este Congreso Constituyente, si bien es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, su labor fundamental es elaborar la constitución política. O sea, cuando tú escuches el nombre constituyente, estás hablando de una constitución. Estás teniendo como visión elaborar una constitución. ¿Ya? Entonces, ese es. Pero este Congreso, ¿ya? Si bien es cierto, es liberal, o sea, vamos a decir, ¿no? Es un Congreso de predominio liberal, ¿ya? Aunque para esta época realmente entre los liberales y conservadores, podemos decirle, no hay una gran distancia como en el caso europeo, francés, no. Motivo, profe, realmente nuestro liberalismo es un liberalismo light, ¿no? Es un liberalismo, podemos decirle, todavía con algunas cosas del conservadurismo, o sea, ¿no? Es un poco liberal en lo jurídico, pero en lo económico, en lo social, en lo práctico, no es tanto así, ¿no? Como te dije, ¿no? El más claro caso es esta cuestión de entender la libertad de culto. ¿Qué quiere decir la libertad de culto? Cualquiera debería creer en lo que quiera, ¿no? ¿Ya? Si tú quieres creer en Huiracocha, normal, puede ser tu roche, ¿no? ¿Ya? Pero no, aquí se entiende que nuestra religión, ahí no hay discusión, es la católica, ¿ya? Ahí no hay discusión, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ¿no? Entonces por eso decía, ¿no? Mucha diferencia no encontramos, pero por lo menos algo. Por ejemplo, en el plano jurídico, el Congreso Constituyente entiende que no puede haber un ejecutivo, ¿ya? Que esté a la par que el Congreso Constituyente. O sea, un ejecutivo y un Congreso en ese momento que estén a la par, no, no. Entonces, ¿el ejecutivo qué debe ser? El ejecutivo debe estar sometido en este contexto al Congreso Constituyente. El ejecutivo, claro. Inclusive los miembros del ejecutivo elegidos por parte del Congreso Constituyente. Y momentáneamente no necesitas un presidente. Momentáneamente lo que necesitas es una junta gubernativa. ¿Qué quiere decir? Tres personas, ¿ya? En el poder, entre comillas, representando el Ejecutivo, dirigidas por un señor que se llama José de la Mar, el militar, porque en este momento la labor fundamental es terminar con lo que es el dominio español en la zona del sur del Perú. Porque si bien es cierto, aquí tú tienes tu Congreso Constituyente, ya ha pasado San Martín y todo, pero el sur peruano es otro mundo. Ahí todavía está gobernando la Serna. Ahí todavía están las huestes realistas. Profe, ¿qué? No me diga que el Perú está fragmentado. Claro, fragmentado. El Perú está dividido. Profe, me está hablando de hoy día. No, te estoy hablando de esa época. Te estoy hablando de esa época, por si acaso. ¿Ya? Se parece. Entonces, tenemos entonces a una junta gubernativa que se debe someter a la autoridad del Congreso. La Constitución del 23 regresamos sobre esto, porque este va a ser su gran logro, pero vayamos a ver las acciones. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos república, ¿ya? Una vez que ya tenemos república, entonces, nuevamente, ¿no? La Junta Gubernativa está compuesta por Lamar, Manuel Salazar y Antonio de Alvarado. Ahí están entonces los tres. Pero ¿quién dirige es Lamar? Motivo, profe, porque hay que enfrentar el sector realista. San Martín, antes de irse, ha ideado algo que se llama la campaña de puertos intermedios. ¿Ya? Esta campaña de puertos intermedios, ¿en qué consiste?
El objetivo de San Martín es el siguiente. A ver, objetivo de San Martín. A ver, ¿qué objetivo tiene San Martín? San Martín ya había ideado, ojo, esta propuesta, estando en Lima, el ejército, ya estando en Lima, entonces desde Lima se podía llevar a cabo el proyecto de derrota a la Serna insurgente que estaba en el sur. Por tierra se podían partir ejércitos que acorralaran al sector realista y por mar desembarcos que finalmente pudieran también sitiar al ejército realista. En algún punto debían encontrarlo justo en medio y ahí terminar con el sector realista. A esto se llama las campañas de puertos intermedios. ¿Ya? Entonces ese es su objetivo. Entonces eso es lo que ha dejado San Martín y bueno, eso es lo que entre comillas se va a hacer aquí, ¿no? Se pide apoyo a Bolívar, ¿ya? Se va a pedir apoyo a Bolívar. Ese apoyo, ¿ya? Ese apoyo a Bolívar, finalmente, ¿ya? Finalmente no se va, a ver, un ratito. Ya, disculpe. Ya, entonces, ya, profe, lo están buscando. Sí. Ya viene el sector realista. O el patriota. Entre los dos, creo que me están buscando. Ya, como siempre te he dicho, nunca le he caído bien a la gente de los extremos. Ya, uno me dice tal, ¿no? El otro me dice tal. Y yo les digo, prefiero pensar por mí mismo. Pero bueno, ya, ese es mi caso, pues, mi problema. Ya, entonces, pero ¿qué ocurre aquí? San Martín entonces va a llevar a cabo esta primera campaña. Bueno, digo, ¿no? Había ideado la primera campaña por los intermedios, pero tenía que haber apoyo también del norte. Bolívar va a buscar en ese momento apoyar, entre comillas, a este proyecto, o por lo menos señaló que lo iba a hacer. Se llevó a cabo la campaña de puertos intermedios y nunca llegó el ejército de Bolívar. Nunca llegó, profe, no llegó. Profe, pero tenían que destruir a las tropas realistas en el Cusco y no lo lograron. Esta derrota de esta junta gubernativa dirigida por la mar va a ser aprovechada por un señor que se llama Santa Cruz. ¿Y qué hace Santa Cruz? Santa Cruz aprovecha el momento para dar el golpe de la mano de un señor que se llama José de la Riva Agüero. Santa Cruz se encargará de la segunda expedición de puertos intermedios y Ribagüero será su respaldo desde Lima al mando del Ejecutivo. Entonces, José la Ribagüero, al estar al mando del Ejecutivo, estamos hablando del primer presidente del Perú. Profe, ¿pero es el primer presidente constitucional? No. ¿Y por qué no es el primer presidente constitucional? No hay constitución. Simplemente es el primer presidente del Perú. ¿Ya? Entonces así fue, ¿no? Entonces, bueno, finalmente hubo compromiso de Bolívar de enviar gente para apoyar a la segunda expedición de puertos intermedios. Sucre llega al Perú. Llegó, profe, entonces para enfrentarse ahora aquí, ¿no? A los españoles, ahora sí ganan, ¿no? A mitad de camino, justo cuando iba a apoyar, dice que Bolívar lo llamó y se regresó. ¿Qué, profe? Nos abandonó, se fue, pues. En realidad, ¿para qué ha venido Sucre? Sucre ha venido porque él representa los ojos de Bolívar en estos territorios. Él representa los intereses de Bolívar. Profe, entonces, ya fue, pues, ¿no? Profe, ¿qué pasó con la segunda campaña de puertos intermedios? Perdieron, pues, fracasaron también. Ese fracaso fue aprovechado en aquel momento por el Congreso Constituyente para sacar a Ribagüero.
Rivagüero no estaba muy llano a lo que iba a establecer el Congreso, así que dijeron, ¿sabes qué? Rivagüero ya no. Vamos a nombrar a un nuevo presidente y ese va a ser José Torre Tagle. ¿Ya? Torre Tagle era el nuevo presidente. Pero Rivagüero dijo, no, a mí nadie me saca. Yo sigo siendo presidente del Perú. ¿Presidente del Perú? Claro. Porque ¿qué hizo Rivagüero? Desde Trujillo se proclamó presidente del Perú. Y ahora regresamos. ¿Recuerdas que te dije que García del Río, su préstamo llegó durante el Congreso Constituyente? Llegó aquí, pues. O sea, como dice Quirós, ¿no? No tenías ni siquiera horas de ser república y ya tenías tu primer acto de corrupción. No tenías ni tu primer año de ser república y ya tenías tu primer golpe de Estado. No tenías ni 2 años de ser república y ya tenías 2 presidentes al mismo tiempo. Profe, ¿qué es esto, profe? Ya. Profe, ¿quién estaba a cargo de la segunda expedición? Santa Cruz. Santa Cruz estaba a cargo de la segunda expedición. Entonces, así de trágico era nuestra historia de aquel momento. Yo imagino que todo eso en el colegio te han dicho, ¿no? ¿Sí? Así te explicaron en el colegio, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Profe, no, En mi colegio todo era maravilla. todo era maravilla. Ya, ya. La cuestión es que luego de todo esto, ya, luego de los problemas entonces entre Rivagüero y Torre Tal y el Congreso, encima de ello, el ejército realista empieza a ganar pues terreno y está apuntando en ingresar a Lima. Y en Lima, profe, la aristocracia limeña recuerda que en su momento, entre comillas, se había plegado a San Martín, o por lo menos lo había soportado. Ahora está que levanta sus banderas de que regrese la Serna, que regrese el virrey. ¡Viva España! Profe, no entiendo. ¿No que ya se habían convencido de la patria? No. Ellos ellos se venden al mejor postor. ¿Ya? Con el que venga. ¿Ya? Ya parece tu vecino que estaba con Alianza para el Progreso, luego con Lescano, luego de repente con el API, no sé, con cualquiera. La cuestión es que ya, él es todas las banderas. Igualito ocurría aquí, ¿ya? Igualito, ¿ya? Igualito. Profe, ya suave, profe. Está chocando, profe. Ya voy a bajar mi cartel. Ya. Entonces la cuestión es que el Congreso en aquel momento decide enviar la llamada Misión Sánchez Olmedo. ¿Ya? El Congreso dice, bueno, no podemos más, enviemos a invitar a Bolívar. Bolívar, por favor, ingresa al Perú. ¿Ya? Por favor, Bolívar. Y Bolívar en ese momento, cuando llega la Misión Sánchez Olmedo, le dice, está bien, ¿quieren que ingrese al Perú? Voy a ingresar al Perú. Pero yo no soy San Martín. ¿Qué? Yo no soy San Martín. Yo que voy a conversar, voy a conciliar con el sector criollo, no. Así no son las cosas. ¿Quieres que ingrese? Yo voy a ingresar. Pero ingreso con poderes totales. ¿Qué quiere decir? Aquí no va a haber parlamento que pueda de alguna manera ponerle peros a lo que yo establezca. Aquí no puede haber constitución que le ponga peros a lo que yo establezca. ¿Por qué? Claro. ¿Y eso por qué? Porque el Congreso Constituyente en 1823 había tenido su gran logro. Finalmente teníamos una constitución liberal, de influencia francesa, con división de poderes, donde el presidente era elegido por el parlamento, o sea, el parlamento estaba por él, ¿no? Aquí era una república parlamentarista, lo que se había establecido con la Constitución del 23, el parlamento era el primer poder del Estado. Bolívar dice, eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quieres que ingrese? Yo ingreso con poderes totales. Si no, no ingreso.
O sea, yo ingreso con el título de dictador. Y yo ingreso al Perú a terminar el proceso independentista. No que conversar, a ver si el criollo quiere, si el criollo finalmente está de acuerdo. No, no, no. O sea, si los criollos creían que San Martín era lo peor, imagínate ahora Bolívar. Bolívar entra con la pierna en alto. Ah, por eso, profe, ahora entiendo. Porque ese resentimiento, ¿ya?, de nuestra aristocracia limeña a Bolívar, profe. Porque entrará con la pierna en alto, claro. Ante ello, ¿ya?, ante ese problema, Ribagüero, José la Ribagüero, que está en Trujillo, en ese momento dice, no podemos permitir que ingrese Bolívar. Bolívar es la influencia, ¿ya?, externa, es la influencia que viene de allá, del norte, de Venezuela. Ya, profe, ¿qué pasa? No, él no puede ingresar al Perú. Y Ribagüero convoca al señor José de la Serna. A ver, profe, José, pero José de la Serna es el virrey. Ribagüero, más allá que se haya proclamado independencia, que se haya proclamado presidente, es un criollo que está luchando por la independencia, se sobreentiende. ¿Qué hace coordinando con la Serna? Más allá de eso, Ribagüero está velando por los intereses de la aristocracia criolla. Y en eso señala que tiene un punto en común con el señor La Serna. Dice que La Serna es el mal menor, que hay que impedir la llegada de Bolívar. Profe, ya, suave, profe, ¿qué está hablando? Pero es lo que hace pues Ribagüero. Y Ribagüero llega a una conciliación. Dice, hay que apoyarnos entre La Serna y aquí, ¿no? Ribagüero y La Serna, para impedir que Bolívar ingrese al Perú. Profe, pero eso es traición, profe. No importa. Así se sellaba esa alianza. Pues entonces así Bolívar no va a ingresar. No, sí va a ingresar. Y vamos a ver. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Se me va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Están renegando también? Profe, sí, con mi colegio. Pero bueno, entonces, vamos a ver quién es Bolívar, pues, ¿no? En primer lugar, ¿no? Sí, profe, me imagino que era el rojo, profe. No, Bolívar es liberal. ¿Ya? Bolívar es liberal. Bolívar ha participado en su momento por parte del ejército realista, ¿no? O sea, y no era, bueno, no es una casualidad, ¿no? O sea, como te dije, ¿no? Aquellos que querían formación militar lo iban a hacer pues en el sector realista. San Martín también lo hizo, luchó contra Napoleón. Bolívar forma parte de los movimientos juntistas en la zona del norte, las juntas de gobierno de 1809 a 1814-15, hasta que finalmente es derrotado, pues, ¿no? Y así Bolívar tendrá que huir a Centroamérica. En Centroamérica, ¿ya?, va a escribir una obra que se llama Las Cartas de Jamaica. Y en las Cartas de Jamaica, donde está su ideario político, Bolívar propone la necesidad de crear en las ex colonias de España una república federativa. ¿Qué es eso, profe, de una república federativa? Que se unan los diferentes estados en Sudamérica. ¿Para qué, profe? Para poder enfrentar problemas que puedan devenir más allá de luchar contra España. Vamos a explicarlo más adelante, ya en su amplitud. El respaldo de Bolívar a nivel político, el Congreso de Angostura en 1819. A nivel económico, los comerciantes de Caracas e inclusive los comerciantes ingleses. Los comerciantes ingleses, ¿ya?, los comerciantes ingleses han tenido su primer acercamiento a Bolívar en algo que se ha llamado la expedición Los Cayos en Centroamérica.
Entonces, basado en todo esto, Bolívar no está muy alejado de los intereses británicos, como tampoco lo había estado el mismo San Martín. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que San Martín venía a conciliar. Bolívar no viene a conciliar. Bolívar viene a arrasar, a terminar el proceso de independencia, choque con quien tenga que chocar. Y si tiene que chocar inclusive con la iglesia, lo va a hacer. No, por eso es muy radical, profe, pero así lo va a hacer Bolívar. ¿Ya? Por eso es que no hay un grato recuerdo en el Perú sobre Bolívar. Por eso, ¿no? Por eso te ponen estas dos posiciones, ¿no? Algunos, ¿no? San Martín lo es todo, inclusive toda tu clase es de San Martín, ¿ya? Tú recuerdas en el colegio, si te hablan de San Martín, y Bolívar, 2 minutos, sí, llegó y batalla de Cucho, se acabó. Pero no, pues es mucho más amplio. Bolívar había logrado la independencia en 1819 de Colombia a través de la batalla de Boyacá, en el caso de Venezuela a través de la batalla de Carabobo y en el caso de Pichincha, en el caso de Ecuador, en la batalla de Pichincha en 1822. Claro, en esa época no existe Colombia, no existe Venezuela, no existe Ecuador, todo eso se llama la Gran Colombia. ¿Ya? Todo eso se llama en conjunto la Gran Colombia. Inclusive la Gran Colombia está hasta Panamá. Panamá formó parte de Colombia durante el siglo XIX. Es recién a partir del siglo XX que Panamá se separa y formará un estado diferente. ¿Ya? Entonces, todo esto se llama la Gran Colombia, dirigida por Bolívar. Aquí también otro caso especial, es la batalla de Pichincha, donde es la única vez donde las dos corrientes libertadoras se unieron. ¿Qué quiere decir? En esa batalla de Pichincha participó el Ejército Libertador del Norte y el Ejército Libertador del Sur. ¿Ya? Es la única batalla donde convergen, donde se unen, ¿no? Bueno, entonces, con todo eso, Bolívar ingresará al Perú. Recuerda que ingresa al Perú bajo el cargo de dictador y por ende, como es dictador, el Congreso va a autodisolverse, ¿no? Se va a disolver, ¿ya? Se va a disolver el Congreso Constituyente, y por ende también se va a disolver tu constitución política. Profe, a ver, pero si mi constitución política recién lo habían elaborado, todavía ni siquiera había entrado como tal, ya, en acción. No, pues, por eso se dice que tu primera constitución nació muerta. ¿Qué quiere decir? No se pudo aplicar en su totalidad. Profe, pero ¿por qué no se pudo aplicar? Simplemente porque entra Bolívar y adiós constitución, adiós parlamento, con el objetivo de darle poderes totales a Bolívar. ¿Ya? Por eso se dice que es un aborto político de la época, ¿no? Ya, esa es tu concepción del 23. Profe, entonces, pero primero, Bolívar llegará ¿a dónde? A Trujillo, pues. ¿Quién estaba en Trujillo? ¿Quién estaba en Trujillo? ¿Recuerdas? ¿Ah? ¿Quién estaba en Trujillo? Se oponía a la llegada de Bolívar. Ribagüero, pues. Claro, Ribagüero. Profe, entonces, ¿y qué ocurrió? Entonces, Bolívar se enfrenta a Ribagüero. Lo derrota. ¿Qué, profe? Claro, lo derrotó. ¿Cuál debe ser? Bueno, inmediatamente fue evaluado su caso, ¿ya? Y sentenciado. Pregunta, ¿cuál debería ser la pena para Ribagüero? En pleno proceso independentista, en plena guerra de independencia, siendo del sector patriota, buscó apoyo en la Serna, oponiéndose a la llegada de Bolívar. Eso es una suerte de traición a la patria, ¿no? Traición a la patria en época de guerra. ¿Qué pena crees que debía recibir Ribagüero? La muerte, ¿no? Lo fusilaron. Profe, lo fusilaron, profe. Debieron fusilarlo. ¿Que no lo fusilaron? No. ¿Pero por qué? Cuando ya estaban aquí, ¿no? Ya iban aquí, iba a perder Ribagüero. En ese momento apareció su familia, la familia de Ribagüero, y dice, señor Bolívar,
Ribagüero le sirve más vivo que muerto. ¿Cómo que va más vivo que muerto? Si usted le perdona la vida a Ribagüero, nosotros tenemos aquí una gran bolsa con todo lo que hemos juntado que puede ser suyo para que continúe con su proceso de independencia. En pocas palabras, nosotros vamos a pagar por la vida de Ribagüero. Por fin se salvó, pues. Solamente fue condenado al exilio. ¿Qué quiere decir? Lo expulsaron del país. ¿Ya? Profe, entonces salvó la vida, sí, pero contribuyó también, ¿no? Y es lo que va a hacer, ¿no? Bolívar va a hacer que la gente contribuya. Profe, pero ¿eso quiere decir que Ribagüero en algún momento podrá regresar al Perú? No podrá regresar, regresó. Durante la Confederación Peruana Boliviana regresará y será presidente del Perú. Nuevamente. O por lo menos presidente del Estado del Norte. Profe, ¿qué? Claro. Profe, pero la gente no tiene memoria, profe. Para que te des cuenta, ¿no? ¿Ya? Ese es otro de los grandes problemas en el Perú, ¿no? ¿Ya? La gente, bueno, no, a veces no recuerda, ¿no? Pero bueno. ¿Qué medidas tomó Bolívar? Por ejemplo, llevó a cabo levas masivas. ¿Qué es eso de levas masivas, profe? Servicio militar obligatorio. Entonces iba donde el hijo del crío, señor, el hijo del crío, sí, usted tiene que ir al servicio militar. No, pero es mi hijo, él nunca ha peleado. Qué pena, tiene que pelear. Pero no podemos arreglar. Ah, eso es otra cosa. Podemos arreglar. ¿Cómo se va a portar usted? Esta hacienda es bonita. ¿No? Nos puede ayudar. Profe, entonces, Bolívar sí está presionando para obtener financiamiento. Claro, él no va a ir pues a Inglaterra, préstame, envío a mi ministro. No, no, no. Está presionando de frente a la gente. Mientras va avanzando, va presionando. Y aquel lugar donde le dicen, oye, pero ¿sabes qué? Con mis medios no te vas a meter. Sí, sí me voy a meter. Expropió bienes, no solamente la aristocracia criolla, sino de la misma iglesia católica. Se metió con la iglesia, se metió con la iglesia. Necesitaba financiamiento. No había de otra. Profe, pero ahora entiendo por qué no lo quieren con todo lo que está haciendo. Ahora entiendes esa diferencia entre San Martín y Bolívar. Está más claro, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Está bien? profesor. Sí, ¿no? No. Entonces, ¿qué más? Restaura el tributo indígena. Profe, pero esto lo había abolido San Martín. Sí, ahora se ha restaurado. Financiamiento. Profe, si no quiero pagar el tributo indígena, te puedes sumar a las montoneras. Montoneras. ¿Qué son las montoneras, profe? Son los campesinos. Se llaman montoneras o guerrillas campesinas. O sea, son estos campesinos que se han ido agrupando, que tienen algunas armas, pero que les falta un mayor adiestramiento militar. Pero lo bueno para ellos es que conocen la zona. Entonces, se le llaman montoneras porque atacan así en montón, con suma violencia. Y San Martín lo que quiere es apoyo a este sector. Pero hay una diferencia entre San Martín y Bolívar. Mientras San Martín usó las montoneras para presionar a la aristocracia criolla, Bolívar no. Bolívar lo que está haciendo es utilizar las montoneras para poder lograr triunfar frente al sector realista. Por eso te decía, ¿no? Bolívar no está viniendo aquí a conversar hoy si quieres o no quieres independencia. Bolívar viene a acabar con este terno, aquí con el poder realista. Entonces él es más práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otros objetivos, ¿no? Hay otras cosas mayores. La presencia de Bolívar en el Perú no va a ser aceptada por tropas, por ejemplo, que habían venido con San Martín. Hay tropas chilenas, argentinas que no aceptan y que se van a replegar en el Real Felipe y van a señalar que no están de acuerdo con el gobierno de Bolívar.
Profe, ¿qué hizo Bolívar? Los mató, ¿no? Era un gran fortín, pues el Real Felipe. Entonces Bolívar lo que dijo, bueno, ustedes se van al Real Felipe, no hay problema, ese es tu roche. Pero eso sí, no le pasen ni agua, ni comida, ni medicinas. ¿Se quieren quedar ahí? Quédense pues. A ver hasta cuándo soportan. Profe, pero los derechos humanos. Ellos se han metido al Real Felipe, nadie lo obligó. Nadie los obligó. Profe, qué malo. No te digo que mal, lo hizo. Ahora, más allá de todo, Bolívar cae enfermo en Lima. Por ende, las campañas finales la va a tener que llevar su brazo derecho, el señor José Antonio de Sucre. ¿Ya? Sucre entonces va a participar en lo que va a ser la batalla de Junín. A ti que en el colegio te han contado sobre la batalla de Junín, te han dicho, pues no, esto es maravilloso, sin lanzar un solo tiro, se venció a los españoles, que eran mucho más, pero nosotros, no los patriotas, con ese arrojo, no, espada en mano, finalmente logramos vencer. No es tanto así, porque ¿cómo que no es tanto así? No, pues, profe, usted no puede destruir. Yo quiero ser un user de Junín, pues, profe. Ya. A ver, ¿qué ocurrió? Vamos a lo real. ¿Ya? En Junín, ¿ya? Están apostados entonces los sectores, ¿no? El sector realista y el sector patriota. ¿Ya? Entonces así están en Junín. Pero en Junín, en medio del enfrentamiento entre patriotas y realistas, ¿ya? En medio del enfrentamiento, hay un momento en el cual los realistas empiezan a avanzar, ¿ya? Y en ese avance realista es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque en ese momento la caballería podía ser dañada producto de la ofensiva realista. Con el objetivo de salvar a la caballería retrocede un poco, ¿ya? Y en ese momento ordena a las montoneras ofensiva total. ¿Qué son las montoneras? Las montoneras son esos campesinos, ¿ya? En la zona de Junín, ¿sí? Valle el Mantaro, ahí, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Los campesinos. Entonces, ¿y por qué ordenaron eso? El objetivo era salvar a la caballería. Inclusive la caballería se va alejando y las montoneras atacan con todo, ¿ya? Contra el sector realista. Porque entonces las montoneras que era una suerte de carne de cañón, pues, ¿no? Como el carne de cañón. Bueno, podías terminar con las montoneras, pero no elimines la caballería, ¿ya? Algo así como en tu juego de ajedrez, ¿ya? Como en tu juego de ajedrez, ¿no? Para rescatar una torre, un alfil, ¿no? Interpones un peón, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, se alejan un poco, ¿ya? Y de repente señalan, oye, ¿cómo habrá terminado las montoneras? A ver, vamos a divisar. Y cuando se divisa, alguien dice, oye, no lo vas a creer, ¿qué? Estamos ganando. ¿Qué? Estamos ganando. ¿Estamos ganando? Ah, no, hay que regresar. Y regresan, y por la retaguardia podrán rodear entonces al sector realista, y se acabó, pues. Triunfo entonces en junio. Ahí fue muy importante la participación activa de las montoneras, lideradas por Isodoro Suárez, Marcelino Carreño, ¿ya? Interesante la batalla de Junín, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Tus de Junín, eso sí, ¿no? Peleando ahí espadazo limpio, así como, como en tu barrio, ¿no? Algo así. Entonces, eso va a ser Junín. Luego tenemos el caso ya de Ayacucho. El ejército patriota ha ido avanzando y conforme ha ido avanzando ya está estableciendo una nueva organización, ¿ya? Organiza en Huamanga una suerte de estado frente al realista, establece ministerios, el de Relaciones Exteriores a través de José Faustino Sánchez Carrión, el de Guerra y Marina de Jerez, el de Hacienda de Unanue y el jefe de las guerrillas o las llamadas montoneras, el señor Santa Cruz. Entonces así se hará la batalla de Ayacucho. Aunque en el caso de Ayacucho también hay algunos que señalan que tal enfrentamiento no se dio, ¿no? Que se llegó simplemente a una conciliación. Pero bueno, vamos
a dar la opinión de que se dio pues la batalla de Ayacucho. Ya listo, ¿no? Se enfrentaron el sector realista y el patriota. Las dos fuerzas se apuestan a las cercanías de la Pampa de Quino. Aquel que es de Ayacucho, tiene familia en Ayacucho o alguna vez ha llegado a Ayacucho, tú llegas a la Pampa de Quino y a eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya se siente el frío. Y no por estar tanto en altura o por la lluvia, sino por el viento. ¿Ya? Inclusive hasta silba, hasta te zumban un poco los oídos. ¿Ya? En eso, ¿no? Entonces, como llegaron al atardecer a ese lugar, ¿ya? Y estaban listos para enfrentarse, entonces las dos tropas deciden establecer una tregua. Al otro día, con el primer rayo de luz, se dará el enfrentamiento. En la noche, ya, en plena Pampa de Quinoa, donde va a darse la batalla, se reúnen los dos ejércitos, por lo menos las familias que están en ambos ejércitos. Te dije que el 80% al 90% del ejército, tanto realista como patriota, es principalmente indígena. ¿Y eso qué tiene que ver? En la noche se reúnen para su última cena. Motivo, en un lado, ¿ya? En un lado del ejército está el padre, en el otro lado del ejército está el hijo. En un lado del ejército está el hermano, al otro lado está el otro hermano. En un lado del ejército está el tío, al otro lado está el sobrino. Porque son familias, simplemente, sí. Sí. Por eso es que se hace esa reunión previa. Profe, entonces, entre los mismos peruanos nos estamos matando en ese momento, claro. Profe, entonces, esto ya parece las elecciones. En mi casa, algo así, ¿no? Cada uno en su bando. ¿Ya? Entonces, en Ayacucho se dio así, pues. Ya, al otro día se hará el enfrentamiento y aquí otra vez cumplirán un gran rol las montoneras, ¿da? Las montoneras. Al mando de Marcelino Carreño aparece un señor que se llama Quispe Ninavilca y logran vencer a Valdés, Monet, Canterac, Villalobos y se captura al virrey La Serna. Triunfo, finalmente. Basado en estas dos batallas, pregunta, ¿quién ha sido decisivo para lograr vencer al sector realista? ¿Quién ha sido Montoneras. decisivo? Las montoneras, ¿no? La montonera. Pregunta, ¿conocías los nombres de estos señores? Isidoro Suárez, Marcelino Carreño, Quispe Ninavilca. ¿Sí? No, Tenía profe. idea como ¿No? concepto básico de las montoneras, pero no nombres específicos. Profe, no nombres, ¿no? Profe, pero ellos son, ya te dije, son el 90, el 80% del ejército, en ambos lados. O sea, ellos son los que principalmente van a pelear. Me imagino que sus nombres deberían estar en todas las avenidas, ¿no? Pero no es así. Profe, ¿verdad, no? Al final lo que va a sobresalir son los nombres de los que están dirigiendo, ya sea en el sector realista o patriota. Mira cómo se escribe la historia, ¿ya? Por eso le decía, hay que tener memoria, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, finalmente entonces hay que suscribir la llamada capitulación de Ayacucho, ¿ya? Se suscribe entonces la capitulación de Ayacucho. Acá está, este es un cuadro que significa la capitulación de Ayacucho, la cual va a ser firmada por José Antonio de Sucre y Canterac. Ya, y Canterac. A ver. Capitulación de Ayacucho. Bueno, están a punto de firmar. El sector realista finalmente se tiene que rendir. No hay otra, ya fue, ya perdió. Y en ese momento el sector realista dice, ya está bien. ¿Quieren que firme la independencia? Está bien, voy a firmar por la independencia. Pero, aquí hay una cuestión. Hay gente, ya, que forma parte del ejército realista, y esa gente que forma parte del ejército realista tiene un problema. Ellos creen que si aquí se establece ¿no? el nuevo gobierno, al final pues van a ir contra ellos. ¿Quién asegura sus vidas?
Ellos quieren regresarse. Sí quieren regresar a España, pero la guerra ha sido muy costosa. En este momento no tenemos los medios para hacerlos regresar. Y en ese momento el sector patriota va a decir, no te preocupes, nosotros vamos a cubrir los gastos para que regrese el sector realista, para que regresen los españoles a España. No te preocupes. Ya, con ese primero que le diste, después dijo, está bien, pero hay algunos que sí se quieren quedar. Hay algunos inclusive criollos que están, ¿no? que están luchando de este lado, pero que quisieran formar parte de lo nuevo. Pero no sabemos si van a ir contra ellos, contra sus propiedades. No te preocupes. Aquellos que se queden en el Perú serán reconocidos como peruanos. Los criollos que son peruanos, no se preocupen. Van a poder mantener sus propiedades. Van a poder mantener sus privilegios. Claro, hasta donde se pueda, ¿no? Porque los títulos nobiliarios, por ejemplo, ya han sido eliminados. Ya. Y ahora sí firma, pues. Pero hay otra cuestión, pues, esto era virreinato de España, bueno, era colonia de España. Y si era colonia de España, entonces, así nomás no nos podemos ir, ¿no? ¿Y qué quieres? Bueno, por lo menos que me indemnices, ¿no? Está bien. Perú te reconoce una deuda de guerra. ¿Está bien o no? Por la independencia, Perú entonces te reconoce una deuda. Y ahora sí firma, pues. Una cosa más. ¿Qué? Una cosa más. Eh, nosotros para enfrentarnos al sector patriota, nos hemos hecho préstamos. Préstamos que ahora no tenemos cómo pagarlos y que no es posible que nos vayamos y que nadie le pague a esta gente. O inclusive hay gente que en ese momento te está apoyando, a ustedes los patriotas, y que también nos prestaron a nosotros. Y que ellos también están reclamando que se les cancele, pues, que se les pague. Y el sector patriota dice, no te preocupes, tus deudas son mis deudas. Y el Perú asumió esas deudas. ¿Ya? Por eso que algunos dicen, no, aquí no hubo enfrentamiento, aquí se concilió simplemente. Es posible, aquí se llegó a un acuerdo simplemente. Profe, entonces se firmó la capitulación de Ayacucho y a partir de ese momento todos felices, nadie se peleó, no, no. Hubo gente que se levantó, que dijo que no quería. El segundo en el mando en el sector realista, el general Pedro Lañeta, desde la zona de Puno, se levantó y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la capitulación de Ayacucho. ¿Por qué? Entonces siguieron los enfrentamientos, claro. O sea, se firma la capitulación de Ayacucho y no creas que todo era paz. Hay enfrentamientos. Olañeta se replega en Potosí. Finalmente será derrotado. No era el único. ¿Recuerdas a los argentinos y los chilenos que no aceptaron el gobierno del señor Bolívar? Seguían en el cuartel Real Felipe. Profe, pero si no tenían agua, no había alimento, muchos van a morir de inanición. Muchos van a terminar enfermos. El mismo Torretac le va a morir en el Real Felipe. Siguieron dándose lucha de montoneras, ¿no? Y hay un objetivo mayor. Como te dije, Bolívar no ha venido solamente a independizar al Perú, sino su objetivo es mayor. Entonces, con el objetivo de darle predominio a la Gran Colombia dentro de su proyecto mayor, Perú es muy amplio. ¿Ya? Perú es muy amplio. Además que ese territorio que llamado el Alto Perú ha estado en su momento en el Virreinato del Perú, luego pasó al Virreinato del Río de la Plata, luego durante la época de Abascal regresó nuevamente al Perú y está en esos vaivenes. Entonces, ante ello,
En 1825, en la asamblea de Chuquisaca, finalmente se proclama la creación de Bolivia. Entonces, ¿en honor a quién? A Bolívar. Profe, aquí, ¿no? El repliegue, aquí el motín del Real Felipe, finalmente el señor José Ramón Rodil firma la capitulación en el Callao. ¿Qué quiere decir? Se rinden, pues. Ya no pudieron soportar el sitio en el Real Felipe. Pero Bolívar tiene otros proyectos. ¿Cuál es el proyecto de Bolívar? La Confederación Hispanoamericana. Convoca al Congreso de Panamá en 1826. El objetivo es que todos los países que fueron colonia de España formen un solo gran bloque. Porque hay dos peligros, dice. El primer peligro es la Santa Alianza. Que la Santa Alianza es el bloque militar europeo que está terminando con todo gobierno de carácter liberal. Entonces, si en algún momento Europa quiere intervenir en Sudamérica, lo que tenemos que hacer es unirnos y todos en conjunto responder. ¿Ya? Y si es posible Centroamérica, todo unirse en uno solo. Proyecto de Bolívar. Y también otro peligro es la doctrina Monroe. ¿Y qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe te dice América para los americanos. ¿Qué es eso, profe, de América para los americanos? Ellos se opusieron a que la Santa Alianza ingrese a América. Pero también la doctrina Monroe lo que está abriendo la posibilidad de que si alguien va a empezar a tomar predominio sobre estos nuevos territorios, será Estados Unidos. Por eso que Bolívar señala que la única manera de poder inclusive hasta negociar económicamente, ya sea con Europa o con Estados Unidos, tiene que ser en bloque. Así como, ¿recuerdas en el colegio? ¿Recuerdas cuando eran 10 y tenían que ir a tal distancia y decían al señor de al cobrador le decían, 50, aquí nomás? Eran las 9, 10 de la mañana, no hay muchos pasajeros, ya suben, pero al fondo. Entonces Bolívar dice, la capacidad de negociación es en bloque. Para viabilizar su proyecto, se elabora la Constitución Vitalicia de 1826, donde le otorga cierta autonomía a cada uno de los países, Perú, Bolivia, la Gran Colombia, pero con un presidente vitalicio. Bolívar entiende que, lamentablemente, a nivel hispanoamericano, es necesario que alguien conduzca todo esto con mano dura. Él es una suerte de Napoleón sudamericano. ¿Ya? Entonces, él cree que debe haber una república, pero no pues aquí con democracia total, no. Se le otorga esas libertades, pero también hay restricciones. Profe, y su proyecto finalmente no se pudo dar. Argentina, Chile no asisten. Finalmente Bolívar trató, por lo menos aunque sea, que se forme la Federación de los Andes, con los países que él había liberado, la Gran Colombia, Bolivia y Perú. Al final Perú y la Gran Colombia se pelean. Y al final Bolívar en 1827 se tiene que ir del Perú. ¿Por qué, profe, no funcionó esto de la Confederación Hispanoamericana o Federación de los Andes? No funcionó porque los diferentes líderes criollos quieren tomar el control sobre sus territorios. Ellos entienden que no necesitan la injerencia de un Bolívar, no necesitan estar sometidos a Bolívar. Ellos entienden que cada uno de ellos puede gestionar su propio estado. Además se lo merecen, así lo entiendan. Pues entonces no se dio, no. En 1827 Bolívar está abandonando el Perú y para 1827 se estará convocando al segundo Congreso Constituyente y estaremos iniciando algo que se llama en el Perú el primer militarismo. ¿Qué pasó ahí? Ese es otro tema. Ya terminamos. Finish. Profe, ¿qué? ¿Tan rápido? No, ya estamos ya. Nos falta un minuto. Vamos a las claves, rápido. Claves. Ya. 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 Tranquilo, tranquilo. Ya. 1. En 1823 se promulga la primera Constitución del Perú y no entró en vigencia. No entró en vigencia para no obstaculizar la labor de Bolívar, pues, ¿no? Beso. Relacione correctamente Maipú, Chile, 1 dedo. Ayacucho, Perú. Carabobo, Venezuela. Boyacá, Colombia. Pichincha, Ecuador.
¿Hay clave o no hay clave? ¿Sí? 1, dedo. 2, casa. La D, profe. 3, beso. Listo. Dedo. Dedo. Está bien esa. Pregunta número 3. Se conoce con el nombre de motín de Balconcillo, la acción por la cual Ribagüero toma el poder. Pues, ¿no? Casa. La Federación de los Andes, proyectada por Bolívar, estaría conformada por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Beso. El Congreso de Panamá, reunido en 1826, a sugerencia de Simón Bolívar, tenía como objetivo. Su objetivo era la formación de la Confederación de los Estados Independientes de Hispanoamérica. La Confederación Hispanoamericana. Avión. 6. En la etapa de lucha contra el poder español se va desde la salida de San Martín hasta la llegada de Bolívar. Se sucedieron muchos acontecimientos, excepto, a ver, ¿qué no sucedió? Ve, pues, ¿no? El primer Congreso Constituyente no fue conservador, fue liberal. 6 besos. 7. Cuando Bolívar, ya dice, ¿no? A fin de que se viabilice el proyecto de Bolívar, la Confederación, aquí la Confederación Hispanoamericana, Bolívar propuso la creación. ¿Qué es lo que va a crear? La Constitución Vitalicia, pues, porque será la base legal para crear la Confederación Hispanoamericana. Beso. 8. La corriente libertadora del norte, liderada por Bolívar, logró las victorias finales sobre las tropas realistas en la batalla de Junín y Ayacucho en 1824. En esta última batalla se firmó la Constitución del mismo nombre, donde se estableció el pago de deuda de guerra, ¿no? Por parte del Perú a España. 9. Dice, ya nos habla de Bolívar, luego nos habla de Ribagüero y Torre-Tagle, y luego dice, ¿no? Para pacificar el país y derrotar a los realistas, el Congreso de la República otorgó a Bolívar el título de dictador, el cual lo facultaba profesionalmente para el ejercicio del poder sin control, pues, ni de constitución, ni de leyes, nada. Beso. 10. Una de las principales medidas a favor de la igualdad social fue eliminar los títulos nobiliarios. A partir de ese momento, entre comillas, todos son iguales jurídicamente. 11. Ordenar cronológicamente sobre los hechos ocurridos. Primero sería San Martín llega en Vía Cochrane. 4. Ya con eso es clave el profe. Ya, o 6, ¿no? Primero 6. Luego sería 3. San Martín se embarca en Paracas. Luego sería 2. Cerro de Pasco, Álvarez de Arenales. Luego sería 1. Motines Napuquio, el golpe a la Serna, el golpe de parte de la Serna. Luego 5. La conferencia de Punchauco. Y finalmente la independencia del Perú sellada en la batalla de Ayacucho. Simón Bolívar llegó al Perú el 1 de septiembre del 23, invitado por la Comisión Sánchez Olmedo. Casa. 12. Al irse San Martín, se nombró una junta gobernativa que estuvo presidida por Lamar, integrada por Antonio Alvarado y Miguel Salazar y Baquija. 13. Avión. 14. Señale que es verdadero, todo es verdadero. ¿Ya? Todo es verdadero. 14. Dedo, todo es verdadero. Y 15 nos dice Bolívar, bueno, aquí se va a crear finalmente Bolivia. Y Bolivia se creó en la asamblea de Chuquisaca. ¿Ya? Había puesto en algún momento La Paz, no, Chuquisaca. Ahí habría que corregir. ¿Ya? 15 entonces, casa, listo. Con eso entonces hemos terminado y nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ok? Listo, jóvenes, cuídense. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego.